Nos encontramos en RTVA, el canal que escucha lo que calla el municipio. Vamos a hablar de un tema controversial en los últimos tiempos. Su terminología fue hecha por Adela Cortinas, una española, que le quiso dar un término al rechazo a la pobreza, ya que se confundía mucho con la xenofobia, con el racismo. Así que le dio un término, el cual se llama aporofobia. Su contexto es tal cual, rechazo a la pobreza. Independientemente de su color de piel, su país, no le interesa este término, solo compete el nivel de economía. Pero para ello tenemos un invitado de honor, Gildardo Alonso Roldán. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de RTVA Noticias. Pues esta pregunta no me sorprende, el tema de la aporofobia viene desde toda la historia de la humanidad, que si bien el término fue acuñado por esa española y que trata es de desligarlo de otras fobias, como la fobia por los extranjeros, la fobia por cualquier otra circunstancia, esta es una fobia contra la pobreza y contra los pobres. Desde tiempos inmemoriales, cuando existía el colectivismo, luego el feudalismo, ya empieza a marcarse con la diferencia entre ricos y pobres. Luego aparece el esclavismo, posteriormente el capitalismo, y ha sido más agresivo y ha marcado mucho más la diferencia entre ricos y pobres. La religión, por ejemplo, aborda el tema de la pobreza como las personas que son merecedoras del reino de los cielos, porque los ricos en la tierra siempre han tratado mal a los pobres. Obviamente esa no es la interpretación de la religión, esa no es la interpretación de la fe, pero así es como la gente lo ha entendido. Desde el punto de vista político, hay personas y hay ideologías que se basan en qué es lo que necesita la gente para dibujar pajaritos en el aire y poder llegar al poder. Pero una vez llegan al poder, se les olvida que están para gobernar y para corregir los desequilibrios económicos y sociales que han generado pobreza y que han generado violencia, y se concentran solamente en el lucro, en lo que a ellos les sirve, no solamente, digámoslo así, para sus bolsillos, sino también para perpetuarse en el poder. El discurso sobre la pobreza, sobre la desigualdad y sobre la paz es el caballito de batalla que utilizan algunos sectores políticos para lograr el poder. La pobreza o la diferencia entre ricos y pobres no debería de existir, y lo que deberían de hacer los gobiernos es tratar de que cada vez se dé menos desequilibrios económicos y sociales que generan ese tipo de violencias, inclusive porque a la gente ya la marcan que porque es pobre, que entonces no puede estar en determinados sitios o que no puede acceder a determinado sistema educativo. Por ejemplo, las universidades privadas estarían, como decimos, vetadas para los pobres. Les cuento que hace mucho tiempo hubo un sociólogo y economista que se llamaba Malthus, y él decía que a los pobres no se les puede compadecer, que porque en un principio todas las personas fuimos iguales, solo que unos aprovecharon las oportunidades y otros no. Pero independiente de que las personas hayan aprovechado oportunidades o no, nosotros tenemos que mirar que somos iguales, que frente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos somos iguales, nacemos libres, tenemos derechos, los mismos derechos, el rico y el pobre. Lo que necesitamos es que los gobiernos hagan efectivas esas medidas y logren que la igualdad no sea solamente un discurso, que sea algo equitativo, que le llegue a toda la gente y sobre todo que corrija esos desequilibrios o esas brechas que han habido a través de la historia y que aún siguen persistiendo.
Agradecemos la intervención del señor Gildardo Alonso Roldán. Ahora nos vamos desde la Casa Cural con David Alejandro. Buenos días, Santiago y televidentes. El día de hoy en RTVA estamos con un invitado especial, Mateo, un seminarista. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro noticiero. Muchas gracias, David, a usted y a sus compañeros y a todos los televidentes de RTVA por la invitación. Mateo, ¿usted ha vivido en su vida pastoral de seminarista la aporofobia o ha visto acerca de ella? ¿Qué piensa? Bueno, yo siento que a lo largo de estos 9 años casi de formación en el seminario he podido experimentar este fenómeno de una manera muy simpática. Quiero contarles o compartirles una experiencia que pude vivir en el año 2021 cuando estaba viviendo mi año de experiencia pastoral. Fui enviado al Vicariato Apostólico de Leticia, esto es en el Amazonas colombiano, y allí descubrí una realidad que me ha parecido muy particular. Y es que siempre hemos visto este fenómeno, pero nunca lo hemos denominado hasta que llega de la cortina y le pone un nombre, lo define de manera particular, lo nombra. Y pues siempre se ha visto que de manera particular los pobres han sido descartados. Entonces retomo lo del testimonio que les contaba desde el Vicariato Apostólico de Leticia, cuando experimentaba que muchas personas, turistas que llegan de otros lugares del planeta, desde otros países, llegan a conocer la selva colombiana y creyendo, digamos, por su raza, por su condición económica, social, creen que llegan a un lugar demasiado pobre y por esta razón discriminan o hacen sentir menos a los habitantes de este lugar, dando cualquier cosa por algo que le cobren, por compra de artesanías o este tipo de cosas. Y ve uno cómo estas personas, visitantes, incluso también puede ser personas colombianas, discriminan o rechazan o hacen sentir menos a aquellos que en este lugar se nota, es evidente que son pobres. Y esto me llevaba a reflexionar desde mi punto de vista de seminarista, qué hemos hecho como iglesia para evitar este fenómeno en la sociedad. Y más allá de lo que podía haber de pronto de actuar social de la iglesia, ayudas económicas, materiales, pastorales, hasta humanas y psicológicas que la iglesia aporta en estas comunidades y en la nuestra, también en la diócesis, en todo el territorio del norte, nordeste y bajo Cauca antioqueños, ¿qué hemos hecho para evitarlo? Y siento que aparte de todo esto que ya les mencioné, que puede hacer la iglesia, dando ayudas económicas, materiales, es también algo muy importante y es devolviéndole la dignidad a aquellos que la sociedad, que las personas de unos estratos sociales, económicos un poco más elevados le han arrebatado. Entonces yo siento que la iglesia en este sentido trata de devolver la dignidad a aquellas personas que se la han arrebatado. Y por eso también me llama a mí y extiendo la invitación a ustedes que nos escuchan, ustedes jóvenes que están tratando esto, me parece muy simpático que lo estén haciendo porque entre nosotros ocurre. Somos amigos de aquel porque tiene más que yo y me puede sacar de pobre, entre comillas. Entonces estamos viviendo una aporofobia a la inversa, ¿cierto? Entonces, pues siempre me ha parecido muy curioso que lo llamemos ahora de esta manera, pero que en otros momentos lo ignorábamos o lo llamábamos de otras maneras. Y el llamado es para que antes que lo que es necesario de ayudas económicas y materiales, devolver la dignidad a esas personas que se han creído discriminadas, desechadas por la sociedad, es algo muy importante. Muchas gracias, Mateo, por brindarnos esta información tan importante. Televidentes, continúen con más en Estudios. Muchas gracias, David. Retornamos al estudio con nuestro invitado de honor. Desde la posición de la Iglesia Cristiana de Anorí, ¿cree que ellos han hecho algo para combatir la aporofobia? Bueno, desde que se aparece las diferentes religiones, no solamente la cristiana, siempre ha habido un discurso primero en torno a la divinidad y después el papel del hombre frente a la divinidad. Siempre han habido jerarcas de las iglesias que están por encima
del común de la población, que generalmente es pobre. Y cuando hablo de jerarcas de la iglesia, no me estoy refiriendo a la iglesia católica, sino en términos generales a todas las iglesias. Jesucristo, por ejemplo, y en la Biblia vemos que siempre predicaba el amor, que siempre estaba en contra de quienes oprimían a los pobres. Su discurso de las bienaventuranzas siempre estuvieron dirigidos hacia las personas más pobres. La iglesia y Jesucristo y las diferentes religiones nunca han promovido el odio hacia los pobres. El odio hacia los pobres se promueve desde el poder, bien sea del poder político o del poder económico, no desde las iglesias. Pero las iglesias son gobernadas por hombres y hay hombres que se aprovechan de la ideología religiosa para marcar más las diferencias en sus mismos feligreses. Dios y la iglesia deberían trabajar por disminuir esas brechas entre ricos y pobres, por evitar esos odios de clase. Y cuando hablamos de clases, aquí entonces lo entendemos al estilo de Marx, el proletariado y los dueños de los medios de producción, los pobres y los ricos. El pobre por ser pobre no tiene por qué ser humillado, no tiene por qué ser despreciado, no tiene por qué ser marginado. Y el rico por ser rico tampoco tiene que serlo, porque somos seres humanos que nacemos en igualdad de condiciones, que la iglesia nos ha dicho somos iguales ante Dios. Entonces no entiendo por qué algunas iglesias se aprovechan de los pobres. La mayoría, no sé si por perpetuarse en el poder o porque los pobres son los que más entienden el mensaje de amor de Dios y por eso es que de pronto más fácilmente caen en fanatismos. Pero la religión, la iglesia, el cristianismo en Anorí es un cristianismo que si bien no fomenta el odio de clases, tampoco hace mucho para que esas brechas y esos rechazos hacia la pobreza sean cada vez menores. Lo oyeron ahí. Nos vamos a un punto de vista totalmente diferente, es la política. Nos vamos con Marlon Arboleda. Listo, muchas gracias Santiago y a todos los televidentes. Ahora nos encontramos con el ciudadano Alejandro, el cual nos va a dar la opinión sobre la porofobia. Bueno, la porofobia, podemos mirar unos términos primero en latín. Aporos en griego significa miedo y probos significa rechazo. Esta palabra nosotros la podemos mirar en las diferentes épocas de la antigüedad, de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que esta palabra es muy reconocida totalmente porque rechazaban totalmente a los pobres. Nosotros un recuento periódicamente desde la edad antigua hasta la edad media, el pobre era desechable totalmente para la sociedad, eran rechazados por los ricos, no tenían oportunidades del trabajo, no tenían oportunidades para recibir beneficios, ellos ni siquiera podían votar para poder elegir a un gobernante. Y esta palabra lo dio Aldena Cortina, una española, una filósofa, que ella decía que el pobre no podía estar dentro de la sociedad. Listo, muchas gracias querido Alejandro. Listo. ¿Y qué opina usted como ciudadano del municipio de Anorí? ¿Cómo se afecta esta porofobia en el municipio y cómo podemos combatirla? Primero que todo estamos preocupados a nivel nacional y a nivel mundial. Se está viendo claridad que el pobre es rechazado, el pobre a veces es vulnerable, a veces el pobre no tiene las oportunidades de trabajo en la parte social, el pobre no tiene absolutamente nada para poder vivir claramente, es discriminado, el pobre es discriminado, a veces le falta en la parte social y en la parte política y en la parte comunitaria tener más en cuenta
a la gente necesitada, a esos vulnerables, porque todos somos pobres. Aquí no hay ricos, todos somos pobres y todos tenemos que tener una igualdad. Como dice la constitución política, la igualdad como seres humanos. Listo, muchas gracias, señor Alejandro. Muchas gracias, Mar. Regresando al estudio y para terminar, desde el punto de vista de la administración municipal actual, ¿cree usted que está haciendo algo para combatir la aporofobia? Bueno, esta pregunta es muy comprometedora porque yo no puedo responder por el señor alcalde, pero pienso que las intenciones de todos los alcaldes y de todos los políticos desde sus programas de gobierno es tratar de disminuir las brechas de pobreza que hay en el territorio. Si vemos inclusive desde el nivel nacional, mire, por ejemplo, se habla de un Ministerio de la Igualdad que trataba de disminuir esas brechas entre ricos y pobres, mostrar de que sí era el momento del cambio, pero encontramos que el cambio casi 3 años después no se ha dado, que ese ministerio fue solamente un sueño, un discurso, una retórica política. Esperamos que a nivel departamental y a nivel local las cosas sean un poco diferentes, que efectivamente todas estas inversiones que desde la alcaldía se están llevando a los territorios, a las veredas, y los que estoy seguro van a llegar a los diferentes barrios, van a apuntarle a disminuir esa brecha y entender que el término aporofobia no es porque haya diferencia entre pobres y ricos, sino que el término de aporofobia es por el rechazo o la lucha de clases, digamos la diferencia de clases que hay entre ricos y pobres. Es el estereotipo o el encasillamiento en que quieren ubicar a los pobres. No es como tal de que se acabó el término de aporofobia, no. Las administraciones siempre buscarán es el equilibrio económico y social que permita que toda la población disfrute armónicamente de las oportunidades que se presentan. Como de últimas 2 interacciones para RTVA, vamos a tener a la compañera María Ángel Pineda y María Ángel Ramírez. Gracias, Santiago. Un saludo para ti y para todos los televidentes RTVA. Aquí me encuentro con el juez Pianori. Y en toda tu experiencia, ¿qué piensas de la aporofobia? Bueno, yo pienso que en el mundo moderno se ha puesto de moda de pronto esa palabra, pero el pánico, el miedo, el temor a la gente pobre siempre ha existido a través de la historia de la humanidad. Y siempre las culturas o las sociedades opulentas o ricas siempre han tenido ese temor y esa cuestión frente a los pobres. Yo pienso que eso es más una moda en Europa, y en Estados Unidos y Canadá también, los países ricos, los países del primer mundo, pero a través de la historia de la humanidad eso no es ninguna novedad. Lo que sí preocupa es que de pronto ese rechazo a los inmigrantes, a los pobres, a las personas con hambre, ha aumentado en este siglo realmente de una manera exagerada en Europa, en Estados Unidos, en los países ricos de Asia, lo que sí es absolutamente preocupante. Pero en la medida, yo pienso, creo y en la experiencia, en la medida en que más talanquera, más oposición se le haga por parte de los países ricos a los habitantes de los países pobres que están aguantando hambre, más es el deseo, la obligación y la necesidad de esos habitantes de los países pobres a llegar a invadir a los países ricos. Yo pienso que es más como tanto hoy en día, una cuestión de moda que no trasciende, que siempre ha existido. Lo que pasa es que sí preocupa es la posición de los países ricos de rechazar totalmente a los pobres, pero eso no es ningún invento y ninguna cosa nueva. Para mí eso ha existido siempre a través de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Bueno. Y a usted, querido televidente,
después de oír todos estos puntos de vista, ¿qué opina la porofobia? Queda solo agradecer de parte de todo RTVA, tanto panelistas como a nuestro invitado de honor, su gran aporte a este tema tan nuevo y tan novedoso, que ataca a Anorí. Recuerden, esto fue RTVA, el canal de la gente.